Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en la radio. Vamos a hablar hoy sobre sanación cuántica. ¿Qué es esto de la sanación cuántica? Recordemos que la física clásica es la física de lo predecible, la física que ante un fenómeno, si conocemos el estado inicial de un fenómeno, podríamos predecir cómo se va a ir desarrollando en el futuro. La física clásica implica que si un objeto está en un lugar, no puede estar en el mismo momento en otro lugar, dado que opera la lógica de tiempo y espacio tal como la conocemos. La física cuántica, por el contrario, que como sabemos es un conocimiento que se empieza a desarrollar a principios del siglo XX, plantea otra lógica. Sabemos que es la física de lo subatómico. Lo que plantea es que existe la posibilidad de que una partícula pueda manifestarse como partícula, como onda, pueda incluso estar en dos espacios a la vez, pueda también modificarse de acuerdo a la observación, ¿no? de un observador. Evidentemente, esta lógica subatómica a nosotros nos pone en jaque, dado que nos invita a pensarnos desde una perspectiva absolutamente distinta. Lo predecible, es decir, la física clásica que opera en el mundo de la materia, es diferente a la lógica que opera en el mundo subatómico. Podríamos decir que el funcionamiento del mundo subatómico es el mismo que el funcionamiento de nuestros cuerpos sutiles, es el funcionamiento de la lógica invisible, es decir, de toda nuestra expansión que va más allá del cuerpo físico. Pensemos en la medicina 3D, por llamarlo de alguna manera, es decir, la medicina que ha estado en la Tierra, al menos en Occidente, que podríamos decir medicina desconectada, es decir, que solo contempla el cuerpo físico y que de alguna manera pues, se enfoca en la enfermedad, estaría operando en la lógica de la física clásica, es decir, hay un diagnóstico y se hace una previsión. ¿Cuántas veces los médicos le brindan al paciente no solo un diagnóstico, sino incluso a veces una sentencia? A usted le va a pasar tal cosa, o usted pues va a partir en tal momento, o le quedan tantos, ¿no? Esto que resulta tan impactante a los campos energéticos, dado que ante un diagnóstico de este tipo, pues evidentemente nuestra vibración baja, perdemos el poder, empezamos a vibrar en miedo, etcétera, etcétera. La medicina que elabora desde la perspectiva cuántica no se centra tanto en la enfermedad, sino que se centra en el proceso del ser, en el proceso del individuo, y contempla pues estas infinitas posibilidades, es decir, salto cuántico implica no seguir un camino lineal, no operar dentro de una lógica tiempo-espacial tal como la conocemos en este plano, sino provocar de alguna manera movimientos en el invisible, movimientos instantáneos que nos instalan en lugares nuevos y de forma muy rápida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del movimiento de la conciencia, es decir, cuando hablamos de la medicina cuántica, cuando hablamos de la sanación cuántica, estamos hablando sí o sí de un despliegue de la conciencia, es decir, si la conciencia se halla alojada y atrapada en los límites de la percepción física, de las creencias que provienen del mundo físico, será difícil dar estos saltos cuánticos. ¿Por qué? Porque estaremos dentro de la lógica de lo previsible y lo esperable, ¿no? Entonces, bueno, si tal persona tiene tal enfermedad, lo lógico es que esa enfermedad se desarrolle de tal manera y el diagnóstico final pues sea el mismo para todos, ¿no? De alguna manera son diagnósticos casi generales, universales. Por el contrario, pensar desde la perspectiva cuántica, la sanación, implica un viaje de la conciencia, es decir, que es una sanación ante todo multidimensional. Y esta sanación cuántica nos propone, nos invita, nos casi empuja, ¿no? Si queremos que el proceso se lleve a cabo de forma exitosa, a dejar el rol pasivo que antiguamente teníamos para comenzar un proceso activo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros podemos estar acompañados por un terapeuta, por un médico que aplica la medicina cuántica, o incluso también quería hablar del accesorio cuántico, ¿no? Que también labora evidentemente con tecnología de alta frecuencia, pues nosotros debemos colaborar en este viaje de la conciencia, porque a veces ocurre que sí
o accedemos al accesorio, o por ejemplo a la terapia TESA, que es la terapia que he canalizado y que también brindo como formación. Es una tecnología energética de sanación avanzada, es decir, es de altísima frecuencia. ¿Qué pasa si nosotros decidimos incorporar tecnología de alta frecuencia, pero nuestra conciencia no hace ese viaje? Es incompatible la frecuencia de la víctima y la frecuencia, como decíamos, que tiene que ver con el anclaje a la tercera D, con los nuevos patrones energéticos que están disponibles para ser reparados. Y ahí vamos a hablar un poco de cómo opera esta sanación cuántica en este invisible. Estamos diciendo que la lógica subatómica no es la teoría de las posibilidades y permite que una partícula pues, pueda estar en dos lugares a la vez, pueda saltar de un lugar a otro. Esto es nuestra percepción de este plano. Evidentemente, esos movimientos que desde la tercera edad D se perciben como instantáneos o como extraños, de acuerdo a la lógica a la cual estamos habituados, está definiendo y mostrándonos con claridad cómo es el movimiento de la conciencia en el invisible. Cuando nosotros iniciamos verdaderos procesos de reconexión, hay instantáneos cambios internos. Y esos cambios, si realmente los hacemos desde lugares muy conscientes y, digamos, accediendo a las rutas que están establecidas, que forman parte de esta tecnología divina, claramente lo que vamos a poder es luego ver reflejada esa labor, esa reparación, esa recalibración que se lleva a cabo en niveles subatómicos en el mundo encarnado, es decir, en el mundo de la materia. Ante todo, deberíamos tener en cuenta que una sanación cuántica implica la participación activa de la persona que va a hacer ese viaje. Si bien puede estar acompañada por un terapeuta, por supuesto, es un viaje muy activo, es un viaje por eso que implica incluso el despertar de la conciencia, la apertura de esa cárcel que nos ha tenido en una frecuencia determinada durante mucho tiempo para poder establecer nuevos niveles de percepción, nuevos niveles de atención. Entonces, cuando nos focalizamos en esos espacios internos supraconscientes, vamos a poder laborar en el plano de lo invisible y en el plano de esferas cristalinas que son infinitamente más sutiles y más elevadas a la vibración de la 3D. ¿Qué significa esto? Que ya sabemos que los patrones, que de algún modo son energía e información, que luego se van a materializar y van a dar como resultado lo que nosotros conocemos como cuerpo físico y como objetos y como todo lo que conocemos en el plano de la 3D, pues esos patrones están definidos desde esos espacios invisibles y muy sutiles. Quiere decir que la reparación podemos visualizarlo como un tejido que con el tiempo se ha ido enredando, es decir, los hilos de esa urdimbre a la hora de ser tramados se fueron enredando y fueron generando literales nudos que impiden el movimiento de la conciencia, que impiden justamente que la conciencia ascienda por la columna y luego pues pueda ingresar por el espacio que se halla en el centro profundo del cerebro para acceder a lugares internos infinitamente más sutiles y cristalinos. Cuando nosotros empezamos a realizar esta labor, lo que hay es una especie de peinado en ese tejido invisible, es decir, que se reparan las líneas que van a permitir que esa coherencia energética se manifieste también en el cuerpo físico. Esa coherencia energética se manifieste a través de lo que llamamos estados saludables. Es decir, que habría una reconfiguración del patrón, del modelo original. Y también deberíamos tener en cuenta que toda la distorsión que está en esa red que podría visualizarse como nuestro campo energético, ha sido creada, bueno, por los impactos que hemos tenido a la hora de vincularnos con los otros seres y también por nuestras propias prácticas. Esto no lo decimos con ánimo de generar culpa, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Si nosotros hemos colaborado inconscientemente, por supuesto, en la distorsión de estas líneas de nuestra realidad energética, implica que con un viaje de la conciencia, es decir, con un viaje de reconexión yo soy, vamos a poder hacer toda una labor también desde la responsabilidad, la decisión, modificando hábitos, modificando prácticas, ¿para qué? Pues para que nosotros podamos restablecer ese orden en el invisible que luego se va a plasmar aquí en el mundo visible. La clave está en asumir la propia responsabilidad creativa y esto también implica un verdadero
esfuerzo, si se quiere, ¿no? Porque a veces en el discurso de la New Age, ¿no? Donde acabamos con dogmas súper lindos y a veces casi como muy ligeros, pareciera con que, bueno, solo piensa tal cosa y ya lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. Y realmente estos movimientos de la conciencia, estos movimientos que permiten una restauración energética, como decíamos, implica la participación activa de la persona y también una labor de mucha conciencia que se va a ver reflejada en todos los niveles, no solo a nivel energético, mental, emocional, sino físico, es decir, ¿qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo está nuestro cuerpo físico? ¿Cómo está nuestro intestino? ¿Cómo está nuestro estómago? ¿No? Si nosotros naturalizamos ciertos malestares y vivimos con toda esa toxicidad en el cuerpo físico, evidentemente va a ser difícil mover esas líneas de energía en campos muy sutiles. Lo mismo que en el emocional. Si nosotros no estamos dispuestos a realizar toda una labor de conciencia, detectando cuáles son esas emociones. Recuerden que aquí hemos estado hablando de las emociones negativas, de qué significaba nuestro proceso de reconexión, que lo tomamos en verdad como información que al entrar en contacto con otros campos va a tocar justamente zonas donde se alojan bloqueos energéticos. Quiere decir que si yo puedo leer qué está sucediendo en esas zonas, voy a poder alcanzar y desplegar muchísima información que va a resultar infinitamente valiosa para el proceso. ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con nuestra víctima? ¿Qué pasa cuando estamos en lugares súper reactivos, en donde la culpa la tiene el otro, ¿no? Y donde sentimos esos impactos en el plexo y donde muchas veces nuestro ego no quiere dar el brazo a torcer? Bueno, claramente ahí nos estamos alojando a una frecuencia, a una banda, digamos, de conciencia y de frecuencia. Entonces, si luego yo adquiero el accesorio cuántico, que es súper poderoso, pero de algún modo me resisto quedándome desde la víctima en esa frecuencia emocional o en esos circuitos mentales que tiene que ver pues con esas rutas, con esos pensamientos que están generando ruido y que también nos alojan y nos encarcelan y nos anclan a determinadas bandas frecuenciales que podríamos decir son antiguas, son la consecuencia, ¿no?, de la información heredada y la consecuencia también de nuestras propias experiencias en esta vida o incluso en otras. Imaginemos cuando hablamos de sanación cuántica, de cuánto estamos hablando, ¿no? Porque hoy día está como muy en boga y bueno, sí, lo decimos, pero quizás a veces parece que no estuviéramos realmente contemplando la realidad multidimensional, los movimientos multidimensionales que ese tipo de propuesta y de medicina y de sanación nos está trayendo a nuestras vidas. Sé que puede sonar pesado, ¿no? Cuando uno dice, habla de esfuerzo, cuando uno habla de voluntad, cuando uno habla de sostener una práctica, puede resultar como, uff, no tengo ganas, ¿no? Pero bueno, ahí está también la propia decisión, desde dónde queremos vivir. Ya sabemos que dejar hábitos, patrones, modificar nuestra geometría en el invisible puede a veces ser incómodo, porque evidentemente va a haber mucha remoción energética y principalmente mucha remoción emocional. Van a aflorar paquetes de información que van a ser incómodos, dolorosos, que se van a manifestar a través de la angustia, los miedos. Pero ¿qué hacemos con eso? Si la conciencia está arriba, si sostenemos toda esta labor desde nuestra práctica diaria, desde nuestra voluntad, la constancia que también hace falta, vamos a poder, igual que hace una partícula en el mundo subatómico, esto de saltar, de dar un salto cuántico, de estar en un lugar y casi por arte de magia estar en otro, bueno, pues claramente nosotros vamos a poder habitarnos desde espacios infinitamente más cristalinos y desde espacios que son también propicios para el orden y la coherencia en el plano físico. Entonces, si estamos cursando alguna enfermedad, si estamos incluso con el accesorio cuántico, algunas personas lo utilizan y dicen, pues no sé si me ha hecho algo, porque a lo mejor estamos esperando que opere en aquello donde nosotros queremos que se repare, y es una tecnología que elabora a nivel cuántico, es decir, que empieza a provocar una remoción energética en niveles muy, muy sutiles y evidentemente va a estar sí o sí laborando, igual que lo hace la terapia TESA y tantas otras terapias que han llegado a este momento planetario ideal para dar el salto cuántico. La conciencia colectiva está dando un salto maravilloso para acoplarnos a esta vibración y para poder sacar fruto de este proceso, pues la implicancia desde la conciencia, desde nuestra
acción diaria, desde nuestra responsabilidad, es fundamental. Estoy como habituándome también a la radio después de tantos meses de no venir, muy contenta de estar aquí, muy contenta voy a intentar venir todos los lunes aquí a Mantra, a casita. Bueno, vamos a pensar que la nueva era que está llegando con todas estas infinitas posibilidades de habitarnos desde espacios infinitamente más sutiles, desde espacios cristalinos, nos abre realmente una gama de posibilidades en donde lo que necesitamos es la coherencia energética, es decir, cuándo podemos realmente precipitar la realidad anhelada, cuando nuestros campos están en total coherencia, es decir, cuando no hay distorsión de esos campos, cuando nuestro campo mental, emocional, físico, cuando nuestra conciencia está arriba y podemos ir regulando todo lo que va ocurriendo aquí en la vida diaria, en el contacto con los otros seres. Porque esto es fundamental, no por realizar un proceso cuántico que se lleva a cabo en escalas frecuenciales infinitamente más sutiles, vamos a dejar de responsabilizarnos de lo que podemos denominar nuestro karma. Es decir, el karma, si bien desde espacios supraconscientes se puede liberar y se puede trascender muy fácilmente, lo cierto es que ese movimiento de la conciencia que va a permitir esa liberación de karma tiene que estar presente, porque con un simple decreto que yo emito de la boca para afuera, pero que no estoy energéticamente en ese espacio interno coherente, colaborando en esa sanación sutil y poderosa, pues va a ser difícil que se precipite lo que nosotros anhelamos. Esto es maravilloso y ante todo tenemos que recordar que todo es vibración, nosotros somos vibración y si podemos visualizarnos como vibración que está, bueno, en permanente, en constante movimiento, pero que a veces hay tendencias que nos dejan anclados en un escalón frecuencial determinado. Entonces, también una propuesta es comenzar a observar y a reflexionar y también a poder discernir cuál es el escalón frecuencial habitual en el que me alojo o en el que quedo atrapada o atrapado. Eso también nos va a dar una pauta importante para hacer estos esfuerzos e intentar, pues desde toda esta labor energética profunda, obviamente si se puede hacer de la mano de tecnología como una terapia de quinta dimensión o de la mano del accesorio, por supuesto que siempre con toda la tecnología que necesitemos para apoyar el proceso, pero ante todo con nuestra voluntad, nuestra presencia y con nuestra predisposición para salir verdaderamente de lugares energéticos antiguos. Que así sea. Bueno, espero que estén todos vibrando en esta energía maravillosa del cambio, que nos demos el permiso de dar verdaderos saltos cuánticos, que nuestra conciencia viaje por la gran arquitectura interna y que se instale en espacios supraconscientes para que de este modo nosotros podamos desplegar un plan de vida cristalino y que también, como decimos siempre, colabore en la red planetaria. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Les mando un gran abrazo desde mi corazón y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy en Mantra FM.